El siguiente episodio contiene material sensible y posiblemente no sea apto para todo público, por lo que se recomienda escuchar con discreción. En este episodio te voy a contar cómo la vida me volvió a golpear y me reinició a los 3 meses de la operación. Les voy a hablar de quién es mi ejemplo a seguir y quién me inspiró a lograr muchas cosas en mi vida. Pude por momentos valorar la vida desde otro lado, viendo que lo que yo tenía como enfermedad era nada para lo que otras personas podían tener. Lo que fueron mis frustraciones y alegrías con el deporte, parte de mi adolescencia y amigos. Y la mejor parte, una nueva vida que se asomaba. De repente, iba a tener 2 corazones gracias a un marcapasos. Yo soy Pehuen Milicenda y esto es Un corazón con muchas almas. Episodio 4. 2 corazones. Parte 1. Aprender a caminar. Proceso gradual que ocurre cuando un bebé desarrolla su motricidad. Es un momento determinante en el desarrollo infantil y sucede a diferentes ritmos, según las capacidades y estímulos de cada niño. Esto es lo que tuve que hacer, pero con 10 años. Mejor dicho, volver a hacer. Fue determinante, no me sentía preparado, pero el momento era ahora. En el episodio anterior hablamos hasta que mi abuela me cocinó las mejores milanesas que nunca me voy a olvidar en mi vida. A los pocos días de esas hermosas milas aparecían los últimos controles y ya estaba todo listo para volver a Jujuy. Pero el sábado o domingo antes de volver a Jujuy, mi amichi Ramiro, que es el hijo del doctor Del Val, que me coordinaba todo lo de la sangre, se le ocurre llevarme al hoy actual Mario Alberto Kempes. En ese momento era el Chato Carreras. Jugaba la final de rugby local, o sea de Córdoba, su equipo, y me llevó en silla de ruedas y terminaron saliendo campeones. Entró corriendo a la cancha, yo todo esto hacía un calor, lo vi desde obviamente una de las tribunas, y cuando salieron campeones entramos a la cancha, él corriendo con la silla de ruedas y yo me acuerdo que le frenaba con la pata que me funcionaba, le frenaba un poco la rueda y me decía, pará, que te ha puesto el freno, no, y entró corriendo. Yo dije, era un montón, pues yo me sentía como que era medio raro lo que estaba haciendo, estaba recién operado, pero Ramiro lo único que quería en esos días, o antes de que yo me vaya de Córdoba, era que sea feliz. Y realmente la alegría con la que él corría por su equipo me la pudo transmitir a mí. Y todos los jugadores me saludaban como si yo fuese su sobrino, no sé. A Ramiro obviamente todos lo conocían, son amigos muy íntimos. Y esa energía de los rugbyistas que estaban felices de haber salido campeones y tener ese logro, quieran o no, me inspiró un montón en seguir, en saber que uno está vivo y que puede seguir. Realmente fue una locura porque fueron 15 o 20 días después de haberme operado y era como bastante loco, pero Ramiro insistió en llevarme y hacerme sentir muy bien y que me iba a servir. Obviamente me sirvió, hasta nos clavamos un chori, me acuerdo, fuera de la cancha, que era de mala muerte, pero me sentí feliz por un ratito y eso me hizo ir a Jujuy desde otro lado, con otra energía. Hasta el día de hoy Ramiro sigue siendo mi amigo y compartimos siempre charlas, momentos, y es una persona que siempre va a estar en mi vida y me va a guiar, quiera o no, él está presente. Señores pasajeros, le informamos que el vuelo 345 con destino a la ciudad de San Salvador de Jujuy está pronto a salir. Bueno, puerta acabada. Muchas gracias. Nunca se le entiende un carajo, ¿no? Está más que claro. Pero bueno, sigamos. Iba a volver a Jujuy en avión con muchos cuidados. Yo miraba todo en el avión, la silla de ruedas y demás cuestiones. Me pude sentar y esperar el despegue. Pero tenía una sola cosa en mente, que no se las conté. En el medio de la internación de mi última operación, Franco tenía que volver a Jujuy porque ya eran muchos días sin el colegio y demás cuestiones, y él se volvió solo, con un cartel en el pecho. Era un nene de 8 años que viajó solo a Jujuy. Lo mandaron gratis a primera clase, o sea, pagó turista, pero lo mandaron ahí a primera clase, y tenía una azafata que lo cuidaba por cualquier cosa. Un señor y una señora ahí medio que lo adoptaron por un par de horas. Y en el aeropuerto lo iban a esperar mi abuela y mi tía, que él iba a parar ahí. Franco para mí es como el héroe sin capa de esta historia, porque realmente fue un pilar grande en mi vida. Tener un hermano de 2 años de diferencia de edad, él era lo que yo no podía hacer, él era lo que me ayudaba a hacer algo que me costaba, o sea, él siempre estaba para mí. Inconscientemente nos criamos así, y siempre fue un compañero de vida al cual voy a estar agradecido. Volver a Jujuy iba a ser todo un tema. Había pasado lo peor, pero se me venía otra parte dura, que era la rehabilitación de mi pierna derecha. Llegué a mi casa, mi hermano me dio un abrazo, me siguió contando que tomó banda de sopa y creo que jugamos un juego de mesa. Ahí le conté que me dolía mucho la pierna y le tenía que explicar que no podía caminar. Él medio que naturalizaba todo un poco la situación, no se alarmaba en el momento, pero sí me miraba con cara de frustración. Pero éramos muy unidos y en ese momento era la pata que yo realmente necesitaba.
Ya antes de llegar, mi primo Gastón me consiguió una silla de ruedas, que ya les voy a contar quién es él en mi vida, cómo me consiguió la silla y por qué la consiguió, pero era tan solo por 3 días, porque el lunes siguiente nos íbamos a ver las caras. Yo ya estaba apto para ir al colegio, que realmente en la segunda operación fue un pilar fundamental en cuanto a lo humano. En el medio de la internación se hizo una colecta voluntaria y anónima, donde se enviaron a cada una de las casas, a cada alumno del colegio, sobres vacíos y sellados para que si alguien quería donar dinero, lo podía hacer y lo mandaba cerrado. Esa plata fue destinada para el médico que me operó y ayudó mucho a saldar parte de lo que salía a la operación, ya que OSDE solo cubría una parte, y también había plata que iba a estar destinada para el médico de Brasil, que terminó, operándome a otra persona, y esa plata terminó siendo para el doctor que me operó en ese momento. Hace poquito me enteré que el doctor que me operó a los 10 años ya no está entre nosotros, hace 4 años que se fue de gira, así que seguramente donde quiera que esté debe estar contento y seguirá ese legado presente siempre. Bueno, como yo no podía caminar, otra cosa que hizo el colegio fue mudar el curso a planta baja, a una de las salas de inglés que teníamos, para que yo no tenga que subir escaleras. Todo eso va a quedar siempre, pero siempre presente en mí. El primer día que volví fue muy emocionante, me dieron un aplauso entre todo el colegio y la verdad que mis amigos me miraban con mucha sorpresa y alegría, su energía era increíble y trataban de a poco contarme todo lo que había pasado en el último mes y cómo querían saber qué había pasado, qué no, cómo fue, me preguntaban si me habían curado, no entendían muy bien todo, pero sí tenían la palabra operación y corazón muy presente, así que estaban contentos en esos días. Vamos al foco y el comienzo de algo que va a estar muy bueno. Mi primo Gastón trabajaba en ese momento en un lugar llamado APACE, que tiene con doble P, sus siglas significan Asociación de Protección al Paralítico Cerebral. Es una organización civil sin fines de lucro que está dedicada a la atención especializada de personas con parálisis cerebral y diferentes afecciones del sistema nervioso central o periférico y del aparato osteoarticular muscular. Lo quiero decir completo y leí la última parte para no olvidarme de nada. Básicamente, si tengo que describir este lugar, es el lugar con más calidad humana que conocí en mi vida. O sea, no importa todo lo que yo les pueda decir, describir a qué se dedican, simplemente es con una palabra contención y con 2 contención humana. O sea, lo que yo viví en ese lugar y lo que vi me marcó para toda mi vida y realmente... Y creo que nunca lo voy a volver a vivir o nunca voy a conocer un lugar de ese lado. Y fue el lugar donde aprendí a valorar lo que yo tenía como afección o enfermedad. Cuando llegamos, entré al consultorio de mi primo, al que muchas veces le dije que era mi ídolo y mi ejemplo a seguir en la vida, al que muchas veces después de esta etapa que les voy a contar, lo ponía como ejemplo siempre. Cada vez que no podía con algo, me acordaba de Gastón. Él tiene parálisis de la cintura para abajo. Está en silla de ruedas, porque desgraciadamente tuvo un accidente cuando era estudiante de medicina y desafortunadamente no pudo caminar nunca más. ¿Por qué es mi ídolo Gastón? Porque él es un ejemplo de resiliencia, o sea, él para mí es la definición de resiliencia y después del accidente y su recuperación continuó su vida, obviamente con todo el esfuerzo, tiempo necesario y trabajo personal que eso conlleva, todo el proceso que tuvo hasta que recién pudo continuar con su vida, adaptar lo que tenía y cómo siguió. Lo único importante es que eligió seguir, hacer su recuperación correspondiente, adaptarse a lo que le tocaba y lo que le tocó en la vida. Seguir estudiando, especializándose, ser un profesional de la concha de la lora, recibirse, casarse y tener 2 hijas. Y una vida que si las personas que lo conocen van a saber de qué les hablo, de cómo él es en su día a día, es realmente admirable. De Gastón aprendí que hay que hacer chistes con lo que uno tiene. O sea, yo siempre admiré la picardía que tiene de ver eso que le pasó y la forma que convive con eso. Y también la forma que hoy nos tratamos cuando hay que tocar ese tema. O sea, tanto el mío como el de él. Entre los dos decimos que somos los fallados de la familia, pero él siempre me gana de antemano porque él dice que una cosa es ser fallado de fábrica como yo y él fallado en algún momento. Es un código muy increíble que los dos entendemos a la perfección y hablamos el mismo idioma y los dos sabemos que todo está permitido. Muchos amigos me remarcan siempre el que yo hago bromas, chistes, comentarios duros con respecto a mis operaciones del corazón y mis problemas del corazón
Pero estoy seguro que es una forma muy linda de hacer reír y de escaparle a ese lado trágico. Y es una realidad y hay que afrontarla como sea. Bueno, yo de ahí lo aprendí. Ya les voy a contar un viaje que hicimos juntos con Gastón. Y ahí me terminó de cerrar todo lo que yo ya sentía por él y reafirmar todo lo que yo ya pensaba de él. Ese día me miró la pierna, me hizo unas maniobras y todo lo que me hacía, me tocaba, me movía, me dolía un montón. Y me dijo que la única forma de volver a caminar es que haga una rehabilitación ya mismo con un señor que es un capo, así me lo dijo, que es Marcelo, y que te saque la silla. O sea, como que el punto aparte que tiró fue te saque la silla. Yo lo miré y le dije, ¿cómo que sacarme la silla? No puedo caminar y vos me querés sacar la silla. Y me dijo, ¿vos querés quedar como yo? Y fue un silencio de 3 segundos, me sonrió un poco y me dijo, medio en broma, medio en serio, como que la frase ahí tiraba, pero había más verdad que mentira en esa frase. Me dijo, Changuito, si yo te dejo la silla, vos no vas a caminar nunca más, porque cada vez que lo intentes te va a doler y eso va a hacer que no lo quieras intentar. Pero si no tenés la silla, no te queda otra que caminar o caminar. En algún momento el dolor se va a ir y si yo te dejo la silla, el dolor no se va a ir nunca. Y así nunca vas a querer caminar. En ese momento como que no me caían todas las fichas, pero entendía lo que me quería decir. Yo obviamente pensaba en el dolor. Lo primero que se me venía a la cabeza era el dolor y no tenía cómo explicarle yo ese dolor tan duro que sentía cada vez que mi pierna rozaba el piso y me repercutía como un calambre hasta el hombro. Medio que me puse a llorar, pero entendí lo que me decía y mi papá con su forma jujeña me dijo, acá el que sabe Gastón, así que yo le haría caso. Hablamos un rato, me explicaron cómo eran las muletas, ahí de repente la palabra muleta apareció Marcelo y me dice, hola Nahuel, ¿cómo andás? Realmente, desde el momento en que lo vi y me saludó, ya me transmitió una energía que fue una conexión así a primera vista, decir, qué voluntad, o sea, yo lo vi y dije, qué voluntad que tiene este tipo, porque trabajar en Apace no saben lo duro que es, o sea, las cosas que yo vi ahí, que ya les voy a contar, fueron durísimas. Esta persona tenía una forma de tratar al paciente impecable. Me acuerdo que comía chicle todo el tiempo y creo que era porque fumaba. Y me dijo, vos no te preocupes que como sea volvemos a caminar juntos. La verdad que me inspiró con tan solo esa frase y también la deducción de Gastón me empezó a parecer un poco acertada. Pero más adelante iba a entender la enseñanza que tenía atrás, que básicamente muchas veces hay que romperse el orto para que las cosas que uno quiere sucedan y las pueda lograr. Ese día, entre lágrimas y medio frustraciones, le agradecí a Gastón y solo me quedaba en ponerle voluntad y proponerme querer caminar como sea. Caminar es uno de los primeros grandes logros de una persona, quizás el primer gran logro. Primero el bebé se arrastra, después aparece el gateo, después empezás a caminar con ayuda, donde cada mueble, mano se convierte en ese sostén de confianza, y finalmente caminar solo. Yo tuve que volver a hacer todos estos pasos, pero con 10 años. El primer día me acuerdo que llegué un poco frustrado y con temores de qué es lo que me iban a hacer. Seguro me duele mucho, cómo serán los masajes, qué es un drenaje linfático verdaderamente, porque los que me hacían en Córdoba no eran drenaje linfático, era un poquito de presión hacia arriba y nada más. Obviamente venía con todos los temores, todas las secuelas de las operaciones, dolores y pinchazos y demás. Todo para mí ya era un máster en dolor, entonces no quería volver a sentir dolor, pero eso era medio inevitable. Mi mamá me acompañó hasta adentro y había una puerta que daba a un largo pasillo. Ahí estaba esperándome Marcelo, con su ambo verde, me acuerdo clarito. Y me dijo, hola loco, ¿cómo estás? Y yo, bien, qué sé yo, tengo una gamba gigantesca, no puedo ni caminar, pero bueno. Me dijo, como que miró mi cara de frustración y lo primero que me dijo, bueno, tranquilo, el primer día siempre va a ser duro, vos tranqui. Saludé a mi vieja y empezamos a charlar con Marcelo. Y ahí usaba las muletas de a poco. Llegamos a un lugar medio grande donde había 2 camillas, pero en el camino me iba cruzando con chicos con silla de ruedas eléctricas, gente que tenía baberos, nenes que tenían extremidades más cortas, un brazo más corto, una pierna más corta, las 2 piernas cortas y directamente estaban postrados en una silla de ruedas, cabezas agarradas a las sillas con unas bandas elásticas, otras bandas más duras, no podían mantener su cabeza en pie por sí solos. Yo empezaba a mirar la situación y a las demás personas y a valorar todo un poco de lo que me tocaba. O sea, todo lo que había alrededor mío, por decirla en cuanto a patologías, eran durísimas al lado de lo que yo tenía. Y lo loco era que si yo le ponía voluntad, sí iba a volver a caminar. Y esas personas, no. O sea, ellos iban a estar así por el resto de sus vidas. Entonces,
ahí ya desde el momento en que yo entré a ese lugar y mi primer día de rehabilitación, ya me golpeaba por todos lados, pero no solo en el dolor físico, sino en el dolor interior que se podía ir borrando de a poco, valorando lo poco y mucho que yo tenía. Llegamos a las camillas y me dijo Marcelo, bueno, sentate ahí, yo ya voy a buscar unas cosas, que no me acuerdo si eran unas bandas o algo así. Y al lado mío había un chico que estaba acostado, yo no le había visto la cara todavía, mirando para arriba y movía su brazo. Y de repente me mira y me dice, hola, ¿todo bien? Y le digo, ¿todo bien vos? Y me dijo, yo soy Martín. Y le dije, yo soy Nahuel. Y ahí iba a conocer a Martín Andini. Él me pidió que lo nombre así en el podcast, con nombre y apellido, así lo siguen en Facebook o en Instagram. Así me dijo Tatín. Tatín, sí, más conocido como Tatín. Un tipazo realmente. Era básicamente él todo lo que yo no me animaba a hacer. O sea, él era cordobés, me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, me operaron del corazón, ¿vos? Y me dijo, yo me caí del techo jugando con mis amigos y esta mitad del cuerpo no me funciona bien. Tatín tenía 13 años en ese momento y me dijo con total naturalidad lo que le había pasado, que de verdad me costó un poco entender y procesarlo en ese momento, y él ya hace un año hacía rehabilitación y se sabía todas las mañas. En ese momento que Marcelo se fue, dejó de mover el brazo y le digo, hacé boludo. Y me dice, estoy cansado, ya solo me quedan 5 minutos. Y le dije, pero esos 5 minutos, si los multiplicás por 30 días, es un montón. Y me dijo, tenés razón, lo voy a intentar. Y como que movió un poco el brazo y me mira y me dice, ¿y eso quién te enseñó? Y le dije que no sabía, que lo había escuchado de algún médico. Yo en una de las operaciones creo que lo escuché a un médico que me explicó de que el esfuerzo en tantos días y lo multiplicaba. Y bueno, y le dije que siempre en mis operaciones tuve que contar y negociar números, que bueno, que tenía medio un máster en eso. Y bueno, al rato se fue y le quise dar la mano y me dijo, no, boludo, la otra. Es como que ya desde el comienzo él, o sea, la mano derecha a él no le funcionaba, uno siempre da la mano derecha. Y me dijo, no, la otra mano, boludo. Bueno, ahí entendí como que para siempre que la parte derecha es la parte jodida de Tatín. Se rió y me dijo, nos vemos, amigo. Y ahí ya volvió a Marcelo, bueno, lo saludó a Tatín y es como que de repente él me dijo amigo y dije, mirá, me hice un amigo y ya Tatín me demostraba que, nada, también es un tipo que tiene resiliencia, ¿no? O sea, él se adaptó y hoy hace vida entre todo lo que, las capacidades que él tiene y las habilidades y las limitaciones que tiene, hoy trata de hacer lo más normal que puede su vida. Y eso también es admirable. En ese interín me trataba Marcelo de explicar un poco todo lo que eran los verdaderos masajes linfáticos. Me explicaba que la vejiga se abría con unas maniobras. Mandaba el líquido ahí, el dolor de la pierna era muy intenso. Pero yo en mi mente solo tenía la frase de bancar el dolor para que después sea por fin un final feliz. Y seguía solo por eso. Algunos pequeños movimientos que yo decía, ¿para qué mierda es esto? Eran 2 centímetros que yo movía la pierna para arriba y para abajo. O sea, no podía más que eso. Y a veces te das cuenta que el más mínimo movimiento que uno haga te va a dar un buen resultado. O sea, ahí me respondía solo lo que le acababa de decir a Tatín. Que si yo esos 2 centímetros los multiplicaba por 30 veces que lo haga, me daba un resultado de que hacer da un buen resultado. Bueno, no sé cuántas veces, pero me entendieron. Eso obviamente es mejor que nada. Marcelo también el primer día me dijo, che, las muletas es casi como el mismo proceso que la silla, así que trata de no encariñarte, ¿no? Me dijo. Y dije, bueno, ya fue todo, qué sé yo, tanto, qué tanto me va a costar. Pero bueno, no tenía ni idea de lo que se venía. El tercer día en la puerta me dice Marce, bueno loco, ya las muletas las tiene que usar otra persona, así que ya ahora las dejamos acá en la puerta y vamos a ir caminando un poco al lugar donde estaba la camilla. Era obvio que nadie las tenía que usar a las muletas, fue una excusa. Me acuerdo que me agarraba de la baranda y mandaba la señal a la pierna derecha y algo me decía que no tenía que apoyar la pierna derecha porque me dolía. Solo apoyaba la punta del pie y me venía ese calambre inexplicable. Y dije, bueno, intento saltando en una pierna, que era la pierna izquierda, pero cada salto impactaba la pierna derecha en el piso. El movimiento de la pierna muerta pegaba y me repercutía todo. Era peor. Así que de repente había que hacer lo que sería una caminata con ayuda. Cualquier pared, baranda, poste, lo que sea, mueble, me iba a ayudar. Habían pasado 5 minutos y yo no había metido más de 5 pasos. O sea, era inexplicable. Yo arrastraba el pie izquierdo, pero para poder hacer un paso necesitaba la pierna derecha. Bueno, me dice Marce, hoy te ayudo,
pero todos los días un poquito más. Ese día me hice un par de testeos de sensibilidad en la pierna. Era una lapicera tipo punzón, me pinchaba y no sentía nada. Me pasaba un cepillito y nada. Una tipo goma de borrar y nada. Me lo pasaba en la pierna izquierda y sí sentía. Y me dijo, bueno, quizá pierdas un poco de sensibilidad y de a poco vayamos recuperando. Una mancha más al tigre, ¿qué le hace? O sea, ya está, ya tenía la pata de palo, era un pirata, bueno, ya está, que tengo un poco menos sensibilidad. Al día de hoy, que a veces me pica un mosquito en la pierna derecha, me pica, me rasco y me sigue picando. O sea, es raro porque perdí solo un poco de sensibilidad. A veces siento que me pica y vos te rascás, pero no, o sea, no sentís que te rascás, pero sí sentís. Bueno, ese combo te caga. En un principio creo que iba todos los días el primer mes y llegó a ir a la bendita pileta, donde los movimientos eran con menos dolor. Ahí me explicó Marcelo que el agua era buenísima y que todo dolía menos, y la recuperación era mucho más rápida. Ahí iba a conocer a los chicos que siempre estaban regando las plantas afuera de la pile, que era climatizada, pero daba un tipo de espacio verde con ventanales grandes, se veía todo para afuera. Mientras yo estaba ahí, por momentos llorando, sufriendo del dolor, había una chica que yo la saludaba y ella desde su silla, la única forma de comunicarse que tenía era riéndose. Era como su expresión era reírse y querer hablar. Y hacía movimientos medio con la cabeza, con los ojos, para poder saludarme, y solo hacía ruidos entre risa y balbuceos. Y yo ahí decía, yo estoy con dolor y le puedo decir a Marcelo que me duele. Ella ni siquiera me puede hablar. Como que ya todo me golpeaba, o sea, me hacía valorar mucho lo que yo tenía. Ver a ellos en su día a día o preguntar, entender por qué su cabeza estaba atada a la silla, por qué algunos tenían silla eléctrica y otros no, me reventaba por dentro, pero al mismo tiempo me fortalecía y mucho, y me daba fuerzas para seguir intentando, no bajar los brazos y ver que la realidad de otros puede ser peor y que muchos de los que estaban ahí quisieran tener solo el 5% de lo que yo tenía. Había un chico que solo se ponía feliz por regar las plantas y él tenía la manguera atada a la palanquita de la silla, o sea, no regaba las plantas, pero él estaba ahí y sentía que regaba las plantas. Y sí, en un cierto punto lo hacía él porque la silla era parte de él. Era muy duro ver eso y me minimizaba todo lo mío. Y también de a poco, gracias a eso, valoraba las pequeñas cosas y entendía que yo me quejaba desde el lugar que me tocaba, como seguramente nos pasa siempre en la vida, que uno dice, bueno, sí, hoy me quejo por no quiero comer esto y seguramente hay alguien que no tiene qué comer y yo me estoy quejando. Bueno, a veces nos quejamos desde el lugar que nos toca en todos los ámbitos de la vida. Me pasa hoy que voy caminando por la calle, voy quejándome por, sí, tengo que llegar a la casa, cocinarme, y veo a alguien en la calle que de repente me pide algo y te descoloca totalmente. Bueno, yo creo que eso, ahí empecé a entender muchas cosas y hoy muchas veces cuando alguien me pide algo, no puedo decir que no, me cuesta decir que no, y es por todo esto que ya viví y lo pude valorar desde ese lado. Me acuerdo que después de cada sesión hacía mucha pis, era todo el líquido que salía de ahí adentro y me ponía muy contento de que los masajes y la recuperación estaban haciendo efecto. Fue un proceso largo y difícil, muy difícil. Había días que le ponía más voluntad que otros días para ir. Pero bueno, mi viejo siempre me decía la frase, ¿querés volver a caminar, jugar al tenis? Yo le decía que sí y me decía, bueno, andá y metele fuerza todos los días, que ya falta menos. Muchos días la pasaba bien cuando coincidíamos con Tatín, porque él era muy vivo y ventajeaba como siempre una serie menos. O sea, si teníamos que hacer 10 movimientos, él hacía 8 y decía 10 y se cagaba de risa. Lo mejor era que él es un tipo que vive con alegría la vida y siempre transmitía esa alegría o tenía un chiste para tirar. Siempre tiraba algo, se tiraba un comentario, era muy gracioso. Como que los días eran bastante parecidos, pero hubo un día que ya casi llegando en las últimas 2 semanas, donde yo ya caminaba como podía hasta el lugar de la sesión, ya no me ayudaba Marcelo, todo ese pasillo largo, me agarré de la baranda y ahí fue como que tuve un bloqueo mental. Yo mandaba la señal a las 2 piernas y ninguna de las 2 me respondía. Yo estaba parado, completamente parado y no podía, estaba sin fuerza. Ahí fue, yo creo, una de las no sé, uno de los bloqueos mentales que más me acuerdo en mi vida, de decir la concha de la lora, estoy bloqueado. Y ahí es cuando también hoy en día sé que la cabeza es la que nos hace mierda. O sea, lo que uno piensa realmente es lo que uno se cree. Me ha pasado hasta el día de hoy que, no sé, a veces llamo a OSDE para una urgencia a la noche y en realidad es ansiedad y estoy pensando cualquier cosa. O ya más adelante le voy a contar un caso que me pasó este año,
un mal diagnóstico y me terminé creyendo ese mal diagnóstico. Pero yo ahí estaba parado, quemado mentalmente, físicamente y anímicamente. Yo ya no daba más. Estaba totalmente sobrepasado y mi cuerpo no me respondía, mi mente no me respondía. Me agarré de la baranda y me puse a llorar. Bajé la cabeza y decía, ¿por qué a mí? No puedo más. No puedo seguir así, la reconcha de la lora, esto es una mierda, no puedo más, no puedo. O sea, solo pensaba en no. Y la cantidad de fantasmas que me aparecían en ese momento. Y de repente sentí el ruido de una silla que venía, que es un ruido muy común en Apace, una silla eléctrica, que la escuchábamos todo el tiempo ahí, porque van y vienen los chicos, muchos van solos y a otros van acompañados. Y bueno, de repente yo siento que me querían hablar, pero solo escuchaba acercándose a mí balbuceos y el ruido de la silla. Yo estaba con la cabeza agacha, mirando al piso, en una pierna, y allá venía un chico en una silla eléctrica que solo podía mover el dedo para mover la palanquita. Me miró fijo a los ojos, con un estilo saludo que tenía él, porque solo podía mover los ojos. Era la única forma que tenía yo de conectar con él y él con la gente. Me saludó con la mirada y un ruido, que fue como un ruido que tenía él muy particular. Lo tomé como un hola, le dije hola y eso me dio fuerzas para poder llegar hasta el lugar de siempre y entender que esa fuerza que uno a veces necesita viene desde cualquier lado. Yo solo necesitaba un empujón, un golpe de realidad. Me limpié las lágrimas y arranqué sacando fuerza desde donde no tenía. Muchas veces cuando estamos bloqueados necesitamos un empujón. Bueno, ese día mi empujón fue esa persona. Antes de que lleguemos al último día de rehabilitación, les cuento un poco cómo fue la vida en el colegio. Que yo valoro también a mis compañeros de ese momento, porque fue una edad que teníamos muy jodida. Ellos también se adaptaban a lo que me pasaba a mí y ponían todo lo que estaba a su alcance, o sea, para ayudarme, para colaborar, para contenerme. Algunos se quedaban conmigo en el recreo, charlando en el aula, o había compras que hacían por mí en el kiosco, iban corriendo y ya era un momento de quién me iba a comprar a mí. Era como, bueno, voy yo, hoy voy yo, no, vos fuiste ayer. Éramos niños, ¿entienden? Entonces todo era un juego para nosotros, que yo también los tomaba como un papá a ellos. Yo me sentía más grande que ellos. Era como cuidar al abuelo, digamos, no sé. Pero ellos armaban un picnic ahí en el curso, a veces me ayudaban entre 4 para ir a la puerta o al pasillo. Y un día salimos al recreo, al patio, y fue como, no, zarpado, el sol, y fue muy lindo, se festejó como un gol ese día. El último día de sesión iba a ser el mejor. Me acuerdo que 3 días antes ya los venía contando y decía, hoy el antepenúltimo, mañana el penúltimo y así. Llegó el bendito día y me acuerdo que lo vi a Marcelo y empecé a sonreír. Creo que ya el pie no me dolía tanto, pero solo de felicidad. Yo caminaba con mucha dificultad, pero ya caminaba. Marcelo me dice, ¿cómo se nota que es la última sesión, no? Y le dije, estoy muy contento y estoy agradecido con vos. Me miró y sonrió y medio que se le cayó una lágrima, pero se contenía. Me dijo que no lo hice yo solo y me dijo, vos le pusiste mucho esfuerzo y sos disciplinado. Tu viejo es jodido con el deporte, ¿no? Me dijo. Y yo me reí y le dije, si supiera que solo habla de tenis. Y bueno, ahí seguimos charlando, hicimos la sesión y yo era una máquina. O sea, seguro flayaba que si hacía más rápido los ejercicios, pasaba todo el tiempo más rápido. Pero cuando ya faltaban 15 minutos, Marcelo me estaba haciendo masaje cerca del tobillo, me acuerdo clarito, y yo me quebré. O sea, ahí fue como que me bajó toda la info. O sea, me quebré, pero no el tobillo, sino me puse a llorar de la emoción y solo hacía suspiro, era como que estaba ahí y hacía así. Y Marcelo me dice, ¿qué pasa que te quedaste callado? Y yo no hablé y me mira y se dio cuenta que estaba llorando y me dice, ¿te duele? Y le dije, no, solo que estoy muy contento de volver a caminar y sin vos no lo hubiese logrado. Y le dije, gracias. Él hizo un silencio y se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo, sos un capo, pendejo. Nunca me había dicho pendejo hasta ese momento. Y ya se sintió en confianza y le salió su lado humano. Y me miró y me dijo, la concha de la lora. Me dijo, ten una fuerza de voluntad bárbara, me dijo así. Mirá que es duro trabajar acá, mirá que yo todos los días estoy con gente que tiene 100 veces los problemas que tenés vos y a veces no pueden demostrar la fuerza de voluntad que tenés vos. Y ya te habrás dado cuenta, vos lo viviste todos estos días y viste lo que se vive acá. Y me dijo, pero vos sos especial, tenés unas ganas de vivir que son increíbles. Y mientras el tipo no me dejaba hacer masaje y se secaba las lágrimas con los hombros.
La sesión estaba más que terminada, ya no había más que hablar, más que hacer. Me puse las zapas y por primera vez caminé sin ayuda hasta la puerta. Siempre le daba en algún momento la mano, le agarraba el brazo, era como mi pilar o me agarraba de la pared. Llegamos a la puerta y él ya en 3 minutos entraba a otro turno. Me dijo, te felicito, nos estamos viendo. Y le dije muchas gracias, gracias. Yo me acuerdo que le debo haber dicho gracias 10 veces. Solo le decía gracias, le di un abrazo. Y yo sé que él se fue rápido para no llorar porque ya se había quebrado. Y me decía, no, gracias a vos, me decía, de nada, no es nada, es mi trabajo. Y bueno, debe ser difícil. Es un tipazo. Yo Marcelo después lo volví a ver después de 4 años, lo volví a ver porque le hice una rehabilitación a mi abuela. Y nada, verlo a él después de tanto tiempo fue re lindo. Y bueno, nada, hace mucho que no lo veo. Ya seguramente le hago llegar esto y nada, fue hermoso. Le di las gracias en serio, le dije gracias. Él me asentaba con la cabeza y se fue. Al día siguiente lo fui a ver a Gastón, pero fue en otro consultorio donde él atendía. Ya no volvía a ir a Pase. Le di un abrazo y me dijo, ¿y vieja? ¿Viste que tenías que sacarte la silla? Ahora nos estaríamos chocando las ruedas, no las manos, me dice. Me felicitó, ya todo estaba hecho. Metele de a poco, me dijo, y ya vas a volver a correr y a hacer todo lo que te gusta. Pa' adelante nomás, ya te va a dejar de doler y el gemelo en unos días, porque lo que más me dolía era el gemelo, que hasta el día de hoy lo tengo bastante debilitado. Y nada, Gastón me sonrió, me felicitó, me pegaba chirlo en la espalda, en el hombro. Me dice, bueno, me querés hacer caso, ves que tenés que hacer caso. Realmente ese tipo entendió todo en la vida. Por eso lo quiero y lo admiro tanto. Volver a caminar para mí fue terminar con el postoperatorio más duro de mi vida. Le ponía fin a una etapa durísima de mi vida, de la cual aprendí muchísimo. Valoré lo poco que tenía, que era increíble, que para mí era todo el tiempo enojarme conmigo mismo, enojarme con la enfermedad, enojarme conmigo. Siempre me preguntaba en la internación, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué justo a mí? Que también, obviamente, al día de la vida, cada vez que me quiere golpear, porque tengo un promedio de que la vida me golpeó cada 4 años, literal, cada 5 años. Ahí entendí que lo que tenemos en la vida hay que agradecerlo por 100 y entender que mucha gente quisiera la mitad de lo que tenemos y no lo valoramos. Eso me hizo ser más fuerte, claramente. Mi vida empezaba a fluir de nuevo, volver a jugar al tenis, que el curso vuelva a estar arriba en el colegio. Ya todo volvía a la normalidad y se iba acomodando a su justa medida y era buenísimo. Bueno, acá ya vamos a poner el pie en el acelerador porque si no, no llegamos más a los 33 años y van a faltar 8 episodios y nunca llegamos. Pero vamos al momento concretos. 3 meses más tarde de toda esta revuelta de vida y ya andaba inspirado por la vida, nos tocaba el primer control después de 6 meses de la operación. Les recuerdo que todos mis controles eran cada 6 meses. Llegamos a Córdoba y mi abuela la última vez que me vio fue en silla de ruedas. Ella me vio entrar caminando y era alta emoción de verme. Me esperaba con todas las comidas favoritas, helado, galleta. Era Disney, la verdad, ir a Córdoba desde ese lado. Una cosa que también sumaba mucho siempre eran los vecinos que vivían al frente de la casa de mi abuela, que eran 3 hermanos igual que nosotros, o sea, casi con las mismas edades. Nos hicimos amigos a los 8 quizá, eran María del Mar y su hermano que se llamaba Franco, igual que el mío. Maru tiene 1 año más que yo y los Francos tienen la misma edad. Después estaba la Agu, que es su hermanita más chiquita, que era bebé en ese momento cuando apenas nos conocimos y había nacido a la misma época que la Fio. Así que éramos los amigos que todo el mundo quisiera tener. Entonces ir a Córdoba era siempre llegar, estar un rato con la abuela y cruzarnos para avisar que ya habíamos llegado. A veces estaban ellos jugando en la puerta y nos veían llegar, era toda una alegría. Entonces siempre nos juntábamos y disfrutábamos cosas de niños. A mí eso me ayudaba una banda porque el foco estaba puesto en otra cosa. O sea, Córdoba no era solo los controles, mi abuela y cosas malas. Tenía algo bueno. Siempre nos veíamos en las vacaciones de julio y las vacaciones de diciembre. Entonces siempre era tiempo libre para pasar juntos. Jugábamos al carnaval en verano, la compu, juego de mesa, lo que sea. Hasta el día de hoy tenemos contacto con Maru y siempre recordamos lindas cosas de la infancia, su familia, mi abuela, su mamá, todo. En ese control, 2 años más tarde de que nos conocimos, es cuando la Fio se hace amiga de la Agu, porque un día se cruzó la Agu, le dijimos, che, traela a la Agu, así juega con la Fio. Entonces ya está, no le quedaba otra que ser amigas y jugar. Así que ellas terminaron siendo amigas a los 2 años. El control del corazón había dado todo perfecto.
Fueron 2 días de controles, sacada de sangre, estudios, pero al parecer el invento que habían hecho en esa operación, que fue de urgencia y que se improvisó mucho, resultó, y hasta el día de hoy, gracias a Dios funciona, gracias a los médicos funciona. Mi corazón era un motorcito perfecto que coordinaba todo, estaba encaminado perfectamente. El core, el Kia, diría Miguel Granados, el motor 2.0 había aceptado esa válvula que era más grande y todo funcionaba a la perfección. Una noche estaba por dormir y eran las 11 de la noche y yo tipo 8 empecé con dolor de panza y me dolía, mi abuela me hizo un té, me dieron algo para el dolor, algo así como una buscapina, ponele. Y a la hora no se me pasaba y se empezaba a poner más duro. Mi mamá me dice, vamos al médico. Y yo le digo, no quiero saber nada, man, ya me duermo y se me pasa. Se me ocurrió lograrme dormir, que no iba a sentir dolor, ya esa maña la tenía de algún lado. Me acuesto, pero yo estaba llorando y mi mamá dijo, nos vamos ya al médico, cambiate, nos vamos al hospital, bla, bla, bla. Salimos, yo me puse a llorar, ya flasheaba operación, no sé, estaba traumado, no quería saber más nada con un dolor. Llegamos al médico y me dice, ¿comiste algo pesado? ¿Te duele la panza? Fuiste, bueno, todos los controles básicos de un dolor de panza normal, ¿viste? Podía llegar a hacer algo de eso también, pero me dice, ¿te duele al orinar? Y yo le dije, creo que sí, me ardió un poco hoy, pero yo lo relacioné con tomar más líquido, ¿viste? Cualquier cosa, bueno. Y me dice, ¿te duelen los testículos? Y yo, no, me tocó los testículos y creo que casi se me baja la presión del dolor que sentí. La cuestión es que el médico dijo al instante que me tocó, claramente esto es, y yo escuché, extorsión testicular, y dije, listo, lo van a extorsionar. O sea, ahí le iban a extorsionar al huevo. No, era... Yo pensé que me quedaba sin huevo ahí, pero no, era torsión testicular, que es cuando el testículo rota y tuerce el cordón espermático que lleva sangre al escroto. Básicamente el huevo se estaba enroscando hacia arriba y debería estar abajo. Hay personas que le pasa esto entre los 2 y los 18 años, es más común, pero puede pasar en cualquier momento hasta antes de nacer. Esto es literalmente lo que dice la ciencia y algo de lo que me acuerdo para toda la vida. La cuestión es que si lo agarra a tiempo se puede salvar y era operarme de urgencia. No hay prequirúrgico, no hay nada, acá era emergencia. Onda, en 25 minutos te tenemos que operar. Me sacaron sangre, vieron que el tema de la anticoagulación estaba todo ok. Llamaron a mi médico de cabecera, dio el ok, suero. Ese suero medio que me lo acuerdo un poco, no sé si dolió tanto. Usaron una aguja especial, me acuerdo que fue todo menos traumático. Pero tampoco tenía tiempo de procesar absolutamente nada. Era como otra vez al niño lo tienen que operar de urgencia. Fue como bueno, ya fue, no podemos hacer nada, listo. Anestesia local. Ese día sí me dieron unos sedantes muy zarpados. Me acuerdo que estaba re pasado pensando cualquier cosa. Yo por momentos veía una bata blanca y escuchaba algunos ruidos, pero no sentía nada y no entendía una verga de lo que pasaba. Era un mini tajito que se hacía de aproximadamente 3 centímetros, creo, 4 centímetros. Se desenroscaba el testículo y ahí se veía si estaba con vida todavía y listo. Así que fue... muy rápido, duró 40 minutos, pasé la noche en el hospital y al otro día, 10 a.m., me daban el alta. Bastante ambulatorio. Me desperté y no sentía dolor, pero sí era una pequeña molestia ahí en el lugar. Quise hacer pis y ahí sí me ardía. Dije, bueno, ya fue, puedo hacer parado, rey. Yo ya no quería, no vaya a hacer cosa, que traigan una sonda, acá no vamos a las manos. Como que esa operación la ninguneé, no la tomé con bronca, como, qué pesado, ¿por qué a mí? Como que no hubo mucho enojo, pero fue más literal una mancha más al tigre. Y como que no tuve tiempo de procesar, iba a ser todo más en el post. Me explicaron que 20 a 40 minutos más, que llegaba tarde esa noche, perdí el testículo. Y agradezco haber llegado porque ya más adelante les voy a contar por qué agradecemos tener ese testículo hoy en día. Y ahí sí iba a ser un poco más complicada, por así decirlo, la operación. Si yo perdía el testículo hubiese sido bastante traumático a los 10 años. De repente, no vimos, no tenía un testículo. Pero bueno, me acuerdo que me llevaron en silla de ruedas hasta el auto y camino al auto decía, ¿cuánto tiempo voy a estar sin caminar? Voy a tener que ir de nuevo a verlo a Marcelo. Pero no, en teoría en 6 días era vida normal. Me costó mucho caminar los 2 primeros días, 3, más el susto, el miedo de que había una herida más y todo eso, el rozarte al dormir era incómodo. Pero bueno, el postoperatorio fue un éxito, unos días en lo de mi abuela y preparar todo para volver a Jujuy. Yo volví a Jujuy con muchas ganas de comerme el mundo y decir, bueno, ya está, hermano, o sea, ¿qué más puede pasar en esta vida? Le voy a poner voluntad y yo ya venía muy inspirado después de haber vuelto a caminar. Pero había un solo punto que me tenía que sacar ahí en ese lugar, pero estaba más enfocado en el corazón, como que lo del testículo surgió, pasó, ya está.
y a seguir con lo que venía. Yo tenía en mente que la válvula que tenía me la habían puesto y con eso tiraba para toda la vida, y que quizá en algún momento me ponían marcapasos. Ese era lo que yo, desde que tengo conciencia, lo tengo en mente, y obviamente ya van a seguir escuchando el podcast y vamos a la parte que me terminan poniendo marcapasos. Pero tenía muchas ganas de jugar al tenis, pensaba que podía ser profesional. Yo volví, empecé a jugar y jugué un torneo, el que me mostraba mi abuelo en el sueño de la operación, y tenía una remera blanca y les juro que era ese partido, esa final. Yo pensaba que en esa frase de los sueños se cumplen, o sea, yo pensé como, mirá, se cumplió mi sueño, o sea, yo entendí que cumplir sueños era que un sueño que vos soñás, literal, se cumpla. Así que ahí tienen una pista más de que ese fue un viaje en el tiempo y en el espacio. Yo solo tenía en mente y me había propuesto de que si me entrenaba 4 años, a los 14 ya iba a ser un profesional de tenis y jugar los torneos y a los 16 ganar plata gracias al tenis. Una de las preguntas que más le hacen a mi papá en su vida es cuál de sus hijos juega mejor al tenis. Y él siempre dice que no sabe quién juega mejor, pero que el único que entiende el tenis de una manera diferente soy yo. Y que quizás si no hubiese tenido esa patología, con las ganas que le pongo a las cosas, algo podría haber logrado. Yo desde los 4 años que empecé a jugar al tenis y nunca soltaba la raqueta. Era mi vida el tenis. Pero me cansaba mucho, más que el resto, y yo sabía que entre punto y punto habían 14 segundos de descanso, según lo que el reglamento decía en ese momento. Yo necesitaba mucho más que 14 segundos, pero me las ingeniaba para que eso pase. Hacía tiempo, al día de hoy lo hago en otro deporte, que ya les voy a contar cuál. Y empezaba a jugar los torneos y sí, era bastante calentón, me gustaba jugar, pero se me hacía duro a veces por el cansancio. También me enojaba mucho eso en los partidos de que estaba cansado y no podía seguir. Pero siempre con mis cuidados, estaba muy entusiasmado con este deporte y me había puesto la meta de entrenar sí o sí 4 años y pensaba que mientras más entrenamiento tenga, menos me iba a cansar. Era como que el cuerpo se va a acostumbrar. Pero nada de esto iba a suceder claramente. Vamos a un momento que me marcó y quedó para siempre en mí, pero estoy seguro de que les va a servir en la vida. Yo me sentía un 100, yo entré entre los 11 y los 12, disfrutaba mi vida a pleno, con mis limitaciones y venía un control en Córdoba, que el rutinario cada 6 meses. Vamos a la primera consulta con el médico, que es la de rutina, que yo llegaba y Tibaldi me escuchaba las pulsaciones, veía que no haya ningún ruido raro, y si estaba todo bien, hacíamos los pedidos para los diferentes estudios. Y yo venía diciéndole a mi papá que si le podíamos preguntar si podía competir y todo eso al médico. Y mi papá quería que yo se lo pregunte, siempre fue así, mi papá siempre quería que yo tenga independencia y lo hizo desde los 5 años cuando me hacía negociar él con las enfermeras y respetaba mi espacio. Al final de todos los pedidos y estudios y todo eso que ya era rutina, mi papá le dice, bueno doc, ahí Nahuel le quiere hacer una pregunta. Me manda al frente de una y bueno, también el empujón de mi viejo de dale vos podés. Y Tibaldi tenía eso de ser muy serio y te trataba como un adulto muchas veces a pesar de ser un niño. Y le digo, doctor, yo quería saber si podía competir en tenis porque estoy jugando muy bien y quería que a los 14 ser profesional como meta. Y me miró y me dijo mientras escribía los pedidos, vos no podés ser profesional en ningún deporte porque no podés tener lo que se llama estrés competitivo. Eso afecta al corazón, eso te hace mal. Jugá cuando quieras, con amigos y todo, pero no para competir. Y yo le dije, pero si soy de Jujuy y hay menos oxígeno, yo yendo a otra provincia voy a tener más oxígeno. Y me dijo, acá no tiene nada que ver el oxígeno, cuánto tiempo y demás. Lo siento, pero no podés competir en ningún deporte. Pero no podés competir en ningún deporte. En ningún deporte. En ningún deporte. En ningún deporte. Gráficamente para mí eso fue como estar parado y que el cuerpo se te desmorona por completo para abajo, se te cae el mundo y de repente sos una bolsa de hueso en el piso. O sea, fue como un dibujito animado que ¡plá! Se le caía el mundo. Me acuerdo que apreté los labios para no llorar y me mordí el labio de arriba y los ojos se me llenaron de lágrimas, pero no podía llorar de la impotencia. Fue como una piña así, ¡pah! Una piña a la vida. Y creo que mi papá también debe haber sentido una frustración enorme que él, más allá de su fanatismo, él solo quería verme feliz y sabía lo feliz que me hacía el tenis. Él siempre disfrutaba de verme jugar y me alentaba cuando perdía o me daba consejos, y claramente una de sus frustraciones en la vida es que yo no pueda ser profesional. Eso también le jugó en contra a mis hermanos cuando quizá tenían todo para hacerlo y eligieron otros caminos en algún momento de sus vidas. Y mi papá no podía entender cómo ellos no elegían serlo y yo no podía y sí lo elegía. Y bueno, Dios le da pan al que no tiene dientes, siempre le dio a mi hermano y jodemos mucho con eso. Y hasta el día de hoy, bueno, cada uno eligió su camino.
Salimos del consultorio y fue un silencio, yo no dije nada. Al otro día había que volver para los estudios y a mí en ese momento se me habían ido las ganas de vivir por un segundo. O sea, yo no quería nada, no quería hablar con nadie. Cuando estábamos afuera me puse a llorar y mi papá me dijo: tranqui, vas a poder seguir jugando cuando vos quieras. Quizá no ser profesional como vos querés, pero podés seguir mejorando todos los días un poco y jugar partidos amistosos. Yo no le decía nada, solo le decía que sí, le asentaba con la cabeza. Todos esos estudios salieron bien, el corazón funcionaba a la perfección, pero yo estaba desanimado y no quería hacer nada. Ya empezaba de nuevo a odiar los remedios, a enojarme, a estar muy frustrado y algunos remedios ya te podían causar desórdenes hormonales y problemas en la tiroides. En próximos capítulos les voy a contar cómo pedí que me saquen uno de los que me arruinaba mi día a día y hasta el día de hoy tengo secuelas. Significaba que cualquier cosa que yo comía de más y no me cuide con la comida me iba a hacer engordar si no hacía deporte. Lo primordial que yo tenía que hacer en la vida era hacer deporte, siempre. Yo volví a Jujuy y no quería tocar la raqueta, no le encontraba sentido a jugar por jugar. Decía que ¿para qué voy a jugar si mi único objetivo era ser profesional y no lo puedo cumplir? ¿Qué pasó? Empecé a jugar una vez por semana, o pasaban días y no jugaba. ¿Qué hacía? Veía tele y comía todo con la ansiedad que tenía. Empecé a engordar y cada vez me costaba más moverme. Yo concienticé mi enfermedad más y me enojé mucho con ella. Todas esas enseñanzas que había tenido en APACE, medio que no me habían servido de nada en ese momento, como que las había dejado de lado. Cada control que pasaba se cuidaba que no empeore la situación del corazón, intentaba con alguna dieta, pero no bajaba de peso. Una vez tuve una dieta y aumenté 200 gramos, no seguí la dieta. Y claro, el problema eran todos los remedios que me daban para el corazón. Dieta que haga, dieta que no haga, de todo lo que hacía, no importaba, porque lo que había que hacer era deporte y cuidarme un poco. Pero si no hacía deporte, no interesaba la dieta, que es hoy un poco de lo que pasa en la vida, aunque la comida lo es todo hoy en mi vida y el ejercicio también. Una vez después de esa frustración, al control siguiente, el médico me dijo: ¿estás haciendo deporte? Y yo: sí, pero dejé con la frecuencia que lo hacía porque yo quería ser profesional. Y me dijo: necesito que hagas actividad física al menos 3 veces por semana. Yo medio que estaba negado, pero a los 12 años ya medio que me costaba un poco todo y me cansaba más que antes. No era obeso, nunca llegué a estar obeso, pero sí tenía siempre 7, 10 kilos de más, que para una persona cardíaca es un montón. Y de grande sí tuve muchos más. Ya vamos a llegar a esa parte y les voy a contar cómo pude salir de ahí. Del corazón veníamos muy bien, pero siempre se mantenía la enfermedad de la mejor manera posible. Nunca se buscaba mejorarla o entender que se podía mejorar. Que eso le pasó a muchas personas cardíacas. Nunca trataron o entendieron, por lo que le decían los médicos, de que esa enfermedad se podía mejorar. Yo, con los años, ya vamos a llegar a esa parte, la mejoré. Y fue increíble y el impacto en los médicos era totalmente algo fuera de lo común. Volví a Jujuy y medio que quería hacer un deporte, pero el tenis era lo único que yo quería. Y mi viejo me dijo: vas a tener que hacer deporte para cuidar tu salud. Jugá al tenis de vez en cuando y estoy seguro de que vas a aparecer algo que te guste y no te frustre de no ser profesional. Y bueno, a las 2 semanas que llegamos a Jujuy, a mi viejo le trajeron una mesa de ping-pong al club. Y después terminó en mi casa por falta de lugar, porque era un quilombo armarla en el club. Yo la quería armar siempre, una vez se me cayó, medio que se rompió una pata, bueno. Un alumno se la regaló, era viejita, pero yo la amaba. Y entendía que ahí no me iba a cansar, porque era todo más chico. Obviamente no es al nivel del cual juego hoy, que sí me canso, pero ya vamos a llegar a esa parte. Empecé a jugar y la verdad que me entusiasmaba mucho porque era bueno jugando para lo que era la gente que iba a jugar conmigo. Y empecé comprando paletas mejores y entendiendo un poco más que si me compraba esto, los efectos, cómo le podía pegar. Y le dije a mi viejo que me lleve a algún lado que hagan ping pong y que si hay clases. Y justo en la Sirio-Libanesa de Jujuy, que es un lugar muy lindo, muy antiguo, muy reconocido, estaban abriendo una escuelita. Todo apuntaba para lindo. Lo corté acá porque era un montón. Te espero en la segunda parte. La operación que se viene es increíble.